Están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Sí, profe. Perfecto. No entender, no sé por qué se ve. Bien, vamos a seguir con el tema del sector público. Rápidamente lo que vimos ayer, vamos a hacer un punteo. Lo que vimos ayer es ver cuál es el rol que tiene el sector público en la economía. Vimos después el tema del presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las cuestiones a considerar a la hora de elaborar un presupuesto? Y después vimos cuáles son los pasos o el ciclo presupuestario, quién lo ejecuta, quién lo aprueba, quién lo elabora, quién lo aprueba, quién lo ejecuta y quién lo controla. Y si ustedes habrán visto los titulares hoy en los diarios, finalmente el gobierno nacional terminó presentando el presupuesto, porque era la fecha límite establecida en la Constitución Nacional para presentar el presupuesto del Estado Nacional. Así que lo que salió hoy todo en los diarios, más allá del monto, de la magnitud del presupuesto, salió los indicadores macros que se tuvieron en cuenta para elaborar ese presupuesto. ¿Alguien me puede decir qué indicadores dio? ¿Cuánto inflación? ¿Cuánto es el tipo de cambio que está previsto en el presupuesto? ¿Cuánto es el crecimiento del Producto Bruto que estaba plasmado en el presupuesto que elaboró Nación? Si alguien vio el tema de la inflación sea 33%, el tema del dólar 131 y el PBI 4%, no me acuerdo, 3, algo. Exactamente, correcto. Lo que está planteando Nación es que la economía va a crecer un 4%. Es de esperar que es mucho cuando venimos de un descenso muy abrupto, que estamos recién saliendo de una pandemia, todo el 2020 la pandemia. Estamos creciendo muy lentamente este año, así que 4% es muy ambicioso. Obviamente este 4% sin nada, sin ninguna previsión de algo eventual, digamos, que haga prever que ocurra todo lo contrario, una catástrofe, ¿no? Como la pandemia, que nadie lo tuvo en cuenta, obviamente, y que no estaba prevista y contemplada el presupuesto. El tema del tipo de cambio, efectivamente, del 131 pesos el dólar, es a diciembre del año que viene, ¿sí? Así que es de esperar, si hoy estamos en 103, 104, así que es de ir haciendo una proyección mensual hasta llegar a diciembre del 2022 al 131 pesos el dólar. Y el tema de la inflación también a llegar a diciembre del año que viene con una inflación del 33%. Bien ahí el que contestó y leyó el titular. Bien, ahora vamos a meternos un poquito más en la parte algebraica de todo lo que hablamos. Recuerden que cuando vimos el tema de recursos y del gasto, de la clasificación o del plan de cuenta del presupuesto, hablamos de distintos tipos de gasto, del gasto corriente o del gasto habitual y del gasto no habitual o gasto de capital. Eso es por un lado. Y por el otro lado teníamos los recursos, también recursos que el gobierno, cualquiera sea su nivel jurisdiccional, los recauda en forma frecuente, habitual, y también percibe recursos que no son habituales, ¿no? Que son muy esporádicos o
recursos que tienen determinada afectación, que yo no lo puedo usar, digamos, yo si soy una administración pública, si me viene el recurso y me dice que es para una obra, lo tengo que afectar para esa obra y no para otro tipo de gastos. Creo que hasta ahí, y después vimos de los distintos tipos de recursos, cuáles son los recursos habituales, primordiales que tiene cualquier nivel de administración, y hablábamos de los tributos. Cuando hablamos de tributo hacemos referencia a impuestos, a tasas, a contribuciones especiales. ¿Estamos? Y encontramos la diferencia que es un impuesto entre impuestos y tasas, y sabemos lo que es contribuciones. También hay otros recursos que son de manera habitual que perciben las administraciones, que son los recursos que vienen llamados de coparticipación. Son aquellos recursos que percibe una administración de otra administración supranacional, ¿sí? Por ejemplo, provincia recibe la coparticipación de nación, los municipios reciben de coparticipación de la provincia y de nación. Entonces, son recursos provenientes de impuestos que lo coparticipan a las demás administraciones. Bien. Después, al último, ya la última parte de la presentación, cuando yo les puse un menú de todos los impuestos que se pagan en la Argentina, vimos el tema de la presión tributaria, entendiéndose para el cálculo que la presión tributaria es el cociente entre la recaudación y el Producto Bruto, ¿verdad? El resultado que nos daba ese indicador significa cuánto se apropia el Estado de nuestros ingresos, ¿sí? Es un indicador macro, obviamente. Después teníamos otro tipo de clasificación de los impuestos, impuestos que dependían del nivel de ingreso o impuestos progresivos, y por el otro lado teníamos impuestos que no dependen del nivel de ingreso, como el IVA, que son impuestos regresivos. ¿Por qué? Regresivos en el sentido de distribución del ingreso. ¿Por qué es regresivo? Porque el caso del IVA del 21% lo paga tanto el que tiene bajos niveles de ingreso como altos niveles de ingreso, y hablábamos de regresividad por la incidencia del impuesto en el nivel de ingreso de las personas. Bien. Dicho esto y recordando esto, porque es lo que me va a servir para el próximo... A ver, ¿por qué no me pasa? Bien, tenemos esto que tener bien en claro, ¿no? Habíamos hablado del hecho de que esté un sector público, es un sector público que está recaudando a través de ese impuesto y además está gastando. ¿En qué gasta el sector público? Gasta en bienes y servicios, gasta en sueldo para el personal del empleado público, también gasta en transferencias porque otorga subsidio a familias, a empresas. ¿Estamos? Y por el otro lado el tema de los tributos. Entonces, el hecho de que esté el gobierno acá, a nosotros se nos modifica sustancialmente la función consumo, porque ahora la función consumo no es que va a depender del ingreso total. No, porque hay ahora un Estado que me está cobrando un impuesto y que también está otorgando transferencias. Entonces, ahora la función consumo va a depender del ingreso disponible de las personas. Y ustedes saben desde Introducción a la Economía que el ingreso total no es igual al ingreso disponible de las personas, sino que el ingreso disponible, como dice la expresión esta algebraica acá, es igual al ingreso de la economía, al ingreso total, más lo que recibe en concepto de subsidio, transferencia de las personas, menos lo que nos saca el Estado a través de los tributos, ¿sí? Que los tributos pueden ser directos, indirectos o directos o ambos. Entonces, esto se nos modifica sustancialmente la expresión que veníamos trayendo del capítulo anterior. ¿Qué tenemos? Miren, a ver, nosotros siempre partíamos en nuestro modelo de que el producto o ingreso es igual a la demanda agregada.
La demanda agregada es igual al consumo de las familias más la inversión de las empresas, y ahora nos aparece este nuevo componente, el gasto de la unidad económica Estado. Ahora la función consumo va a depender del ingreso disponible, no es del ingreso total. ¿Por qué? Porque ya está el Estado en esta economía. Nuestro modelito, ¿qué va a pasar? Nuestro modelo, si bien sigue siendo hipotético porque es de una economía cerrada, pero cada vez se va haciendo más real, porque no era real que la economía funcionara solamente con la familia y las empresas, sino que también hay un Estado. Entonces, el consumo de la familia ahora va a depender del ingreso disponible, pero el ingreso disponible es igual al ingreso total más lo que recibe la familia de subsidio, llamado transferencias, menos los impuestos. Y ayer vimos que los impuestos, ¿cómo pueden ser? Viendo en forma bien genérica, bien completa, tenemos impuestos que son autónomos o indirectos, y impuestos que son directos, ¿sí? Como por ejemplo impuesto a las ganancias. Entonces tenemos estos impuestos. Puesto esta expresión acá, yo voy a tener la expresión de la función consumo de la siguiente manera. Consumo autónomo más C, que es la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible, que es toda esta expresión. Si yo voy a reemplazar la función T, voy a tener esta expresión, C sub 0 más C por, abro corchete, ¿sí? Y voy a poner el ingreso total de la economía más las transferencias menos los impuestos. Y esta T la voy a reemplazar por esta expresión algebraica que yo tengo acá. Miren esta función que estoy marcando en este momento. Sí, como yo les dije anteriormente, trabajamos con muchas expresiones algebraicas que significa una recta. ¿Qué es lo que me dice esta recta? Es una recta con pendiente positiva. Lo que me dice ahí es que cuando más crezca el ingreso, mayor va a ser la recaudación. ¿Por qué? Porque voy a recaudar más impuestos directos. ¿Estamos? Entonces, esta expresión yo la reemplazo acá, y la pongo entre paréntesis, ¿sí? Cierro el corchete y lo que hago posteriormente es hacer la distributiva de acá del segundo término de esta función. Hago después C por I, más por más, C por las transferencias, y saco el signo. Más por menos, CT sub 0, más por menos, CT de I. O sea, que esta parte de esta ecuación es lo que yo hice acá, la distributiva de la función consumo. Y recién ahí yo tengo la función consumo de este modelo. ¿Estamos? O sea, que tengo todo esto, la función consumo. ¿Más qué? Más la inversión, que lo voy a seguir tratando, voy a trabajar con el supuesto de que la inversión es autónoma, ¿sí? O sea que no depende ni de la tasa de interés ni del nivel de ingreso. Sabemos que sí, pero en el modelito yo lo voy a sintetizar, lo voy a simplificar. Voy a tratar solamente que la inversión es autónoma. Más el gasto, que también es un gasto autónomo. Digamos que el Estado, independientemente del ingreso, tiene que gastar, porque tiene que hacer frente a determinados gastos, por ejemplo, en servicios esenciales, como la educación, la salud, la seguridad. Entonces, hay un nivel de gasto que es independiente del nivel de ingreso, o sea, gastos autónomos. ¿Estamos? Entonces, acá lo que está señalado en rojo, yo digo, voy a sintetizar toda esa expresión algebraica y voy a agrupar todos aquellos componentes que son autónomos, o sea, que no dependen del nivel de ingreso. Entonces voy a sumar C sub 0, C de las transferencias, tengan cuidado con el signo, más C de las transferencias,
menos CT sub 0, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo. A toda esa sumatoria yo le voy a llamar A sub 0, ¿sí? Y de esa forma, ¿qué hago? Achico tremendamente la expresión algebraica. A lo mejor nos puede parecer bastante complicado cuando trabajamos con letra, pero cuando esto le ponemos número, le ponemos valor, se sintetiza en un solo monto. Entonces, ese componente autónomo le vamos a llamar gasto autónomo, ¿sí? A todo lo que está en rojo, gasto autónomo. Bien, ¿y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Queda todos estos componentes que sí dependen del nivel de ingreso. ¿Cuáles quedan? CDI, ¿sí? Que es la propensión marginal a consumir por el ingreso, menos CTDI, ¿qué sería? La propensión marginal a consumir por la alícuota impositiva por el ingreso, ¿sí? Entonces, yo lo traigo para esta expresión. Miren, entre el segundo y tercer término, yo puedo sacar factor común dos variables. ¿Cuáles son esas variables? C, porque lo tengo acá, y I lo tengo en los dos términos. Entonces, yo voy a sacar factor común C de I, ¿y qué es lo que me va a quedar? 1 menos T. ¿Estamos? Yo lo separo acá porque lo necesito de esa forma expresada en la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Profe. Sí. ¿La T esa es del tributo, la T sola que queda? Perdón, aguantame, ¿por qué no sé? ¿Esta chiquita? Sí, esa. Esa es la alícuota impositiva, que vendría a ser esta que tengo acá. ¿Sí? Que no se despega del ingreso, porque es la alícuota que depende del nivel de ingreso. Es como decir el 10% o el 20% del ingreso. ¿Estamos? Bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces, sí. Y la T mayúscula, eso sí es tributaria, ¿no? La T es la recaudación total. Ah, sí, está. Yo digo, es la recaudación de todos los tributos. Bien, ¿cómo son esos tributos? Hay una parte de tributos que es autónomo, por ejemplo el IVA, más otra parte de los impuestos que sí dependen del nivel de ingreso, ¿sí? Lo que es autónomo yo lo agrupo en el concepto de gasto autónomo. Y lo que depende del nivel de ingreso, yo lo separo y lo armo, lo tengo acá en esta expresión, en el segundo y en el tercer término. ¿Estamos? Entonces, entre el segundo y tercer término, como dice acá el paso de la filmina, yo voy a sacar como un C por 1 menos T de I. Bien, yo ahora les pregunto, esta expresión que estoy marcando ahora, ¿qué es lo que es? No es otra cosa que la demanda agregada. ¿O acaso no veníamos trabajando con la demanda agregada? Simplemente, ahora sabemos cómo está conformada esta demanda agregada cuando está presente el gobierno. Entonces, ¿qué tengo en esta expresión? Yo la voy a sacar, es como saco para analizarla a esta expresión de la demanda agregada. Yo digo, la demanda agregada va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender del valor que tiene la variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente? El nivel de ingreso, el producto, el nivel de actividad, como les quiera llamar ustedes. ¿Estamos? Lo que me dice esta expresión de la demanda, la que está pintada ahí de celeste, me dice, ¿qué es lo que tengo? Es una ecuación de una recta. Una recta con una ordenada al origen y una pendiente. ¿Y una pendiente en qué sentido? Positivo. ¿Por qué? Porque lo que me dice es, cuando hay aumento en el ingreso, aumenta la demanda. Pero en la misma proporción, no, en una proporción menor. ¿Y quién me dice que es menor? Y porque yo sé que C es 0,8, C es menor que 1, la propensión marginal a consumir. Y el alícuota impositiva varía entre 0 y 1.
¿sí? Porque yo digo, la alícuota es del 10, del 20, del 30%, ¿estamos? Y la alícuota siempre va a ser menor que 1. Entonces, toda esta parte, C por 1 menos T, va a ser menor que 1. Miren, acá hagamos una prueba. Supongamos que la propensión sea igual a 0,8, la de consumir, perdón. La alícuota es del 10%, o sea, el 0,1. Si yo reemplazo los valores en esta expresión en C por 1 menos T, ¿qué es lo que me va a quedar? 0,8 por 1 menos 0,1. Entonces, 1 menos 0,1, 0,9 por 0,8, 0,72. O sea, es una pendiente positiva, lo que me dice que la demanda va a crecer cuando crece el ingreso, pero va a crecer en menor proporción. ¿Estamos? Bien. Como dije, la pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque hay una relación directa. Crece el ingreso, crece la demanda. Porque la gente tiene más para consumir, por ende va a consumir más. Al consumir más, la inversión tiene que aumentar. Al aumentar la inversión, la demanda reacciona. ¿Estamos? Y A sub 0, ¿qué sería? Que son todos estos componentes autónomos, los que no dependen del nivel de ingreso. En esta expresión de la demanda no es otra cosa que la ordenada al origen. ¿Estamos? Ahora vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Entonces, ¿recuerdan ustedes la anterior demanda cuando veíamos la inversión? Aguántenme un poquito. Cuando veíamos hasta la inversión, nuestra demanda, bueno, no me escribo. Nuestra demanda era solamente de este tipo, ¿no? C por 1 de esa forma, pero solamente estaba la inversión y el consumo de la familia. Ahora está el Estado que cobra impuestos, entonces la pendiente va a ser menor. Entonces, yo sigo con esta expresión, con esto. Yo digo, el ingreso es igual a los componentes autónomos más C por 1 menos T del ingreso. ¿Ok? Tengo una ecuación donde tengo que saber cuál es ese ingreso que me hace que la economía esté en equilibrio. Entonces tengo que despejar. Pues bien, entonces paso el segundo término de esta ecuación, lo paso al otro lado y ¿qué voy a tener? El ingreso, que es este, y esta expresión del segundo término que está sumando, paso al otro lado restando, menos C por 1 menos T de I. Va a ser igual a A sub 0. ¿Estamos? Entonces, yo de esta parte de la ecuación tengo ingreso. Entonces, saco factor común el ingreso, ¿y qué es lo que me va a quedar? 1 menos toda esta expresión. Y eso es lo que yo tengo acá en el corchete. Y eso va a ser igual a A sub 0. Ahí recién yo puedo despejar el ingreso. Entonces despejo el ingreso y este corchete que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado dividiendo, porque lo tengo que despejar, porque el objetivo es encontrar ese nivel de ingreso. Como está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo y pongo 1 sobre todo ese corchete, 1 menos C por 1 menos T, por los componentes autónomos. ¿Ok? ¿Qué es lo que encuentro? Lo que encuentro que esta expresión es el ingreso de equilibrio de la economía. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué es esto? 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Primero veamos qué valores tiene. Si yo lo reemplazo,
por los valores que puse acá, C08 y T01, voy a ver si me deja copiar, me lo voy a traer acá. A ver si me... ¿Lo ven el trabajo que estoy haciendo acá? No, ¿por qué no me deja? Miren, chicos, hagamos una cosa. Hagan de cuenta que esto es 0,8 y T 0,1. 0,1. Voy a bajar un poquito el tamaño. Bien. Entonces digo, 1 menos 0,1, 0,9. 0,9 por 0,8, 0,72. 1 menos todo esto que es 0,72, 0,28. 1 sobre 0,28 me va a dar 3,57. O sea, me va a dar un valor mayor que 1. O sea que es un múltiplo. ¿Estamos? Me va a dar un valor mayor que 1. ¿Qué es lo que me dice acá? A toda esta fracción que yo calculé acá, 1 sobre 1 menos c por 1 menos t, no es otra cosa que el multiplicador del gasto, y que lo vamos a denominar como alfa prima. ¿Sí? Alfa prima. Ahora bien, ustedes en la clase de inversión vimos un multiplicador de la inversión de este tipo, 1 sobre 1 menos c, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, si yo reemplazo a c, ¿qué es lo que me daba? 0,8. 1 menos 0,8, 0,2. 1 sobre 0,2 me daba un multiplicador igual a 5. ¿Estamos? En cambio ahora, por los números que calculé acá, el multiplicador me da mayor que 1, pero me da 3,57. O sea que este último multiplicador que hemos encontrado acá es menor que el anterior. ¿Por qué? Porque primero, desde el punto de vista matemático, yo tengo un denominador que es mayor. Una fracción, cuando el denominador es cada vez mayor, todo el cociente es menor. Ese es el punto de vista matemático. Pero, ¿cuál es el sentido económico que encuentro acá? Miren, acá, cuando solamente tenía el consumo, la inversión, el Estado, al ingreso, lo consumía y después de consumir, el sobrante lo ahorraba. Pero ahora que hay un Estado que se está apropiando parte de mis ingresos a través de los impuestos, la familia tiene que pagar impuestos. O sea que el ingreso, además de consumir, tiene otra filtración que es pagar los impuestos. Entonces le queda menos. 1 menos c es la propensión marginal a ahorrar y lo que tiene que pagar de impuestos. Entonces, como dice acá este recuadro, ¿por qué es menor el multiplicador del gasto con respecto al multiplicador de la inversión? Porque hay una filtración del ingreso, ¿sí? Porque ahora parte del ingreso se tiene que destinar a pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque está el sector público. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Esto es perfecto. Acá está hablé y acá estaba el ejercicio. Esto es lo que yo les decía con los números que puse de la propensión marginal a consumir, 0,8, y ahora con un impuesto del 10% del ingreso, el multiplicador es 3,57. ¿Estamos? Ambos son mayores que 1, pero el primero es mayor con respecto al segundo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar los impuestos. ¿Estamos? Bien.
¿Se acuerdan el otro método, esto de la identidad, donde nos decía, bueno, todo el ahorro que generaba la familia se canalizaba al sistema financiero? ¿Y qué hacía el sistema financiero con el ahorro de la familia y de las empresas? Iba a financiar inversiones. Entonces aquí, ahora con el sector público, esta identidad, ahorro igual a inversión, también se tiene que verificar con la presencia del Estado. Miren, para un lado yo voy a tener todos los gastos, en qué se asigna el ingreso, en gastos de inversión, gasto del sector público, las transferencias que realiza el Estado. Y por el otro lado, ¿qué hace el Estado? Paga impuestos y ahorra. ¿Estamos? Y esto yo tengo que verificar la identidad. Hablo de identidad, ¿por qué? Porque estos dos lados me tienen que dar iguales, pero son conceptualmente diferentes. Porque por un lado estoy hablando de la filtración del ingreso y por el otro lado estoy hablando del gasto que generan las unidades económicas. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Y acá quiero que presten atención y tengan sumo cuidado porque habitualmente cometen errores. Porque yo tengo la función ahorro, entonces sabemos que es la contracara de la función consumo. Pero no olvidemos, el consumo se armó con el ingreso disponible, entonces el ahorro también lo tenemos que armar con el ingreso disponible. ¿Estamos? Pero además yo tengo que sumar la función impuesto. ¿Y cuál es la función impuesto? En este modelo estoy suponiendo que recaudo los dos tipos de impuestos. Ojo, no necesariamente a los fines prácticos o en los ejercicios van a ver la parte práctica, no necesariamente están los dos tipos de impuestos. Acá yo estoy suponiendo que existen los dos tipos de impuestos. Estos tienen que, todo esto, el ahorro más los impuestos, tienen que ser idénticamente igual a la inversión, el gasto y las transferencias. ¿Sí? Entonces tenemos dos métodos. Yo puedo ir por el método de ingreso igual al gasto, despejar y encontrar el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Cómo? Como lo vimos en la filmina anterior, por esta expresión algebraica. Por esta expresión, expresión algebraica. Con ese ingreso que yo encontré acá, yo puedo verificar la igualdad ahorro-inversión. ¿Por qué? Porque con ese ingreso de equilibrio, yo lo reemplazo acá, lo reemplazo acá, lo reemplazo acá, y toda esta expresión me tiene que dar igual a esto. Si no me da igual, más allá voy a sacar de consideración el tema de que no hay error de cálculo. Si no da igual es porque el ingreso no es el de equilibrio. ¿Estamos? Voy a suponer que ustedes tuvieron cuidado con los signos, todo, pero si no da igual, el ingreso no es de equilibrio. Si el ingreso que encontré con el método ingreso igual a la demanda es de equilibrio, esta expresión me tiene que dar igual. Entonces tengo esos dos métodos para calcular el ingreso y la verificación de la igualdad. Entonces, antes de eso, me voy a ir acá. ¿Qué tengo acá? Haciendo un análisis paralelo cuando vimos el tema de inversión. Por un lado, tengo la función consumo. ¿Sí? La función consumo que depende del ingreso disponible. Por el otro lado, el modelo me dice que la inversión, vamos a suponer que la inversión es solamente autónoma, o sea que la línea es constante. También supongo que la función del gasto es autónomo, por lo tanto el gasto también es una línea constante, cualquiera sea el nivel de ingreso, sea cero o sea infinito, el gasto es el mismo. Y también tengo una función impuestos.
una función impuesto que dice que es creciente con el nivel de ingreso. Entonces, si yo tengo que graficar esta función, T sub 0 va a ser la ordenada al origen. Y me dice que crece a medida que crece el ingreso, pero siempre en menor proporción. Entonces, la función es solamente de este tipo. Pero yo les dije que no necesariamente la función impuesto tiene que estar los dos impuestos. Si suponemos que la función impuestos solamente es de tipo que tiene impuestos directos, o sea, que no tiene impuestos autónomos. Al no tener impuestos autónomos, la función parte del origen y crece a medida que crece el ingreso. ¿Y por qué la pendiente es menor que la línea de 45 grados? Porque T es menor que 1, porque varía entre 0 y 1. ¿Estamos? Por eso esta línea está así y no está así, o está así. Está así porque la pendiente es menor que 1. ¿Se entendió? Entonces, miren, tengo el consumo por un lado, la inversión por el otro, el impuesto por el otro y los gastos por el otro. Si yo a toda esa función lo quisiera poner en un plano, tendría cualquier galleta, me confundiría, haría mal los gráficos. Entonces, este es el sentido que yo he sintetizado la expresión algebraica en esta demanda. Porque acá yo directamente ya grafico todas las funciones juntas y digo A sub 0 es la ordenada al origen y C por 1 menos T es la pendiente de la demanda. Entonces, esto me lleva a hacer lo siguiente. Yo grafico todas las funciones en una sola expresión que es la demanda agregada, que sabemos que tiene pendiente menor que 1, ¿sí? Y acá esta línea es la de los 45 grados, que me dice que cualquier línea que corta esta línea de los 45 grados voy a obtener un punto de equilibrio. Bueno, acá la demanda agregada corta esta línea de 45 grados acá, en este punto, en ese cruce. ¿Estamos? A donde está la crucecita del mouse. Bueno, ese punto, el ingreso es igual a la demanda, ¿ok? ¿Para qué nivel de equilibrio? Para este. ¿Y cómo lo calculo? Y lo calculo de esta forma. ¿Estamos? Entonces, tengo el ingreso de equilibrio. Bien, yo puedo bajar ese ingreso de equilibrio y vamos a descubrir otra expresión algebraica. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos en el presupuesto, vimos la clase pasada, nosotros encontramos diferentes resultados del presupuesto. Si los recursos superan a los gastos, estamos hablando de superávit fiscal. Si los impuestos son inferiores a los gastos más las transferencias, estamos hablando de un déficit fiscal. Y si son iguales los recursos y los gastos, vamos a estar hablando de un equilibrio fiscal. Fiscal viene de fisco, del Estado, ¿no? Entonces voy a tener diferentes saldos o resultados presupuestarios. Positivos, negativos o cero, según cómo se dé la relación recursos-gastos. Bien, esto, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo pongo la expresión algebraica? Y lo tengo de la siguiente forma. Miren, traten de abstraerse de esta parte del gráfico y nos centralizamos en esta. Yo digo, los gastos, dijimos que son autónomos. Entonces, son horizontales. Cualquiera sea el nivel de ingreso, el gasto es el mismo. Vamos a suponer, igual que el gasto igual a las transferencias, más las transferencias, porque las transferencias también son autónomas. Entonces, están sumadas ahí. Y los impuestos, tal cual vimos acá, los impuestos son estos. Tiene una parte que es el componente autónomo y otra parte que crece a medida que crece el ingreso. ¿Estamos? Entonces, tengo los impuestos acá.
¿Estamos? Bien, en este punto, donde los impuestos cortan a los gastos, ¿qué se supone que hay ahí? Analíticamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Que los ingresos son iguales a los gastos. ¿Y qué pasa cuando los impuestos son iguales a los gastos? El resultado presupuestario es cero. Vale decir que hay un equilibrio fiscal. ¿Estamos? Entonces, ahí en ese punto yo tengo que encontrar ese ingreso que, reemplazando la función impuestos, me va a dar iguales a los gastos. Entonces acá el resultado es cero. ¿Estamos? Es como decir un ingreso de equilibrio presupuestario. Bien, yo ahora viéndolo, nada más no necesito mucho cálculo, yo digo, cualquier otro ingreso diferente a este que estoy marcando, ya sea más alto o más bajo que este ingreso, los impuestos van a superar a los gastos o los gastos van a superar a los impuestos. Entonces voy a tener un desequilibrio fiscal. Miren, vamos a suponer este ingreso de equilibrio, este ingreso que me dio la economía. Este ingreso de equilibrio me da que en la gráfica cae acá. ¿Ok? Entonces, con ese nivel de ingreso, miren, yo lo reemplazo acá y voy a obtener un determinado monto de impuesto, de recaudación, con ese nivel de ingreso. ¿Sí? Pero resulta, todo este es el nivel de ingreso, pero resulta que el gasto, es este, el que estoy marcando de amarillo. Este es el gasto. Pero los impuestos son este segmento verde. El segmento verde es mayor que el amarillo. ¿Cuánto mayor? Y toda esta parte. Toda esta parte es mayor los impuestos. ¿Y eso qué vendría a ser? El superávit fiscal. ¿Estamos? Análisis similar, pero todo lo contrario es si el ingreso estuviera de este lado. Vamos a suponer que el ingreso estuviese de acá, de esta parte, perdón. ¿Sí? Vamos a suponer que este sea el nivel de ingreso. Bien, ¿y qué veo con este nivel de ingreso? Para este nivel de ingreso, miren, el gasto está acá. Todo este segmento es el gasto, ¿ok? Pero con este nivel de ingreso, los impuestos solamente son de esta magnitud. Entonces, ¿qué está pasando? Los gastos están superando a los impuestos en este segmento amarillo excedente que queda acá. Los gastos superan a los impuestos, o a la inversa, los impuestos son menores a los gastos. Entonces, ¿qué se verifica? Un déficit fiscal. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, este gráfico del presupuesto, del resultado presupuestario, siempre tiene que ir debajo de este gráfico del equilibrio de la economía. ¿Por qué? Porque yo tengo que proyectar este ingreso de equilibrio hacia el presupuesto. No sé si ustedes alcanzaron o se percataron de dos cosas diferentes que yo dije. Uno es el ingreso que equilibra el presupuesto, que es esta línea roja. Yo tengo que encontrar ese ingreso de forma tal que los impuestos sean iguales a los gastos. Pero yo tengo otro ingreso de equilibrio de la economía. Bien, yo tengo que ver con este ingreso de equilibrio de la economía, ¿cómo me da el presupuesto? Acá, gráficamente, yo visualizo que con este ingreso de equilibrio de la economía, el presupuesto fiscal
me da un superávit fiscal. ¿Por qué? Porque con este ingreso los impuestos superan a los gastos. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver. Bien, ahora tenemos movidas de cómo se mueve la función demanda, porque vamos a ver si se mueve la ordenada al origen o si se mueve la pendiente. ¿Cuándo se va a mover la ordenada al origen de la demanda sin modificar la pendiente? Cuando se modifiquen los gastos autónomos. Vamos a suponer que la inversión aumenta o el gasto público aumenta o las transferencias aumentan. Entonces la demanda agregada va a aumentar. Se va a trasladar en forma paralela hacia arriba. Y si el gasto aumenta o la inversión aumenta o las transferencias aumentan, el ingreso va a aumentar, el ingreso de equilibrio va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda. ¿Estamos? Todo lo contrario es, si baja la inversión, baja el gasto, baja las transferencias, aumentan los impuestos autónomos, todo eso va a jugar en contra, va a hacer caer la demanda. Entonces la demanda se traslada hacia abajo en forma paralela. Porque solamente yo puse como ejemplo los parámetros que son autónomos del nivel de ingreso. Entonces, por eso la demanda aumenta o disminuye, moviéndose simplemente la ordenada al origen. Pero, sí. ¿Qué es lo que hacía que cambie la pendiente? Ahora voy, todavía no encontré. La ordenada, me confundí. ¿La ordenada? Sí. Y todos estos componentes, aguántame un poquito. La ordenada al origen es esta, ¿verdad? Es esta. Esta es la ordenada al origen. ¿Y cómo está conformada? Consumo autónomo, las transferencias, menos los impuestos autónomos, más la inversión, más el gasto. Para que esto aumente, o puede que aumente el consumo, las transferencias, disminuya los impuestos autónomos, aumente la inversión o aumente el gasto. Para que disminuya la ordenada al origen tiene que caer el consumo autónomo, caer las transferencias, aumentar los impuestos, disminuir la inversión y disminuir el gasto. Todo eso me va a modificar la ordenada al origen. ¿Estamos? Sí. Bien. Eso es si se me modifica la ordenada al origen. Bien, ¿y cuándo se me va a modificar la pendiente? Vuelvo de nuevo a la ecuación de la demanda. Esta es la ordenada, ya vimos. Se traslada en forma paralela a la demanda. Saco eso. Yo digo, ¿qué pasa si se me mueve alguno de los componentes de la pendiente de la función? Entonces me cambia la pendiente de la función. ¿Sí? Vamos a suponer que los impuestos disminuyen, la alícuota impositiva. Vamos a suponer que es del 10% y el gobierno decide sacar una ley impositiva que la alícuota de impuesto a las ganancias va a disminuir. ¿Qué va a producir eso? Va a producir que la gente va a tener más ingreso porque tiene que pagar menos impuestos. Más ingresos para demandar. Entonces va a consumir más. Al consumir más, las empresas van a tener que invertir más. Y eso va a impulsar una mayor demanda. Entonces, como no se modifica la ordenada al origen se queda quieta, digamos, fija. ¿Y qué se mueve? Y se mueve la pendiente. ¿Y por qué para arriba? Y por lo que acabo de decir, porque cae la alícuota impositiva. Y si cae la alícuota impositiva, la demanda va a aumentar. Entonces el ingreso
aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque la gente, al cobrarle el Estado menos impuestos, la gente tiene más para consumir. Por eso el ingreso aumenta. Todo lo contrario es si el gobierno decide aumentar la alícuota impositiva. Dice, bueno, de ahora en más, el impuesto a las ganancias, en vez de ser del 10 o del 15%, yo necesito aumentarle a un 20%. ¿Qué va a provocar ese movimiento en la alícuota impositiva? Lo que va a provocar es que se contraiga la demanda. ¿Por qué? Porque le está sacando más plata el Estado a la gente, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Le está trayendo más ingresos para cobrarles los impuestos. Entonces, la demanda se contrae. ¿Por qué? Porque la gente, al pagar más impuestos, tiene menos para consumir. Si es menos para consumir, se contrae la demanda. Entonces, la demanda va a pasar de este punto, de este lado, a este punto. Entonces, si cae la demanda, cae el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a practicar. No traten de hacerlo, ver las filminas anteriores, no vean la respuesta para que después lo resolvamos todos juntos. Pero para que practiquen y se vayan amigando con las fórmulas, las expresiones algebraicas o los gráficos. ¿Estamos? Vamos a suponer que tenemos estos datos. Tengo la función consumo, ¿sí? Tengo la inversión que es autónoma, tengo el gasto autónomo, me dice que el gobierno otorga subsidio por 50, son las transferencias, y recauda impuestos de esta forma, 150 por impuestos autónomos, y cobra un 10% de alícuota del ingreso. Acá tengo un modelo de economía bien completo, ¿sí? Tengo todos los datos. Entonces, la primera cuestión, encontrar la expresión algebraica de la demanda. Miren la diferencia. Yo no les pregunto cuánto es la demanda, porque la demanda no van a saber cuánto es hasta tanto no encuentre el ingreso de equilibrio. Yo quiero saber cuánto es A y cuánto es la pendiente de la demanda. Para eso ustedes tienen que armar la función demanda. ¿Cómo la arman? Y partiendo de estas filminas, ¿sí? Ustedes parten, digo, ingreso igual a la demanda. La demanda es igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Estamos? Tienen que llegar a esta expresión. Me tienen que decir cuánto es la ordenada al origen y cuánto es la pendiente. Bien. ¿Cuánto es el valor del multiplicador? ¿Cuánto es ese alfa prima? ¿Sí? ¿Cuánto es el ingreso de equilibrio de la economía? Que también está allá, que yo digo que el ingreso de equilibrio, va a ser igual al multiplicador 1 menos C por 1 menos T por los componentes autónomos. ¿Estamos? Después tienen que verificar la igualdad. Ustedes, una vez que hayan encontrado el ingreso de equilibrio, armen la identidad y verifiquen si dan valores iguales. Acá a lo mejor tengamos una pequeña diferencia según si ustedes arrastran o no los decimales. Pero podemos decir, bueno, valores muy próximos. ¿Estamos? Después tienen que encontrar el ingreso que equilibre el presupuesto público. Lo que yo le estoy pidiendo, ¿cuál es este nivel de ingreso? Para eso, si ustedes dicen que equilibra el presupuesto público, ustedes tienen que hacer impuestos menos los gastos menos las transferencias igual a 0. Y ahí tienen que despejar el ingreso para encontrar ese ingreso que equilibre el presupuesto. Y otra cosa es, ¿cuál es el saldo del presupuesto público de esta economía
¿Qué es lo que le estoy preguntando? Es esto. Yo le digo, con este ingreso de equilibrio de la economía, ¿cuánto me da el saldo? ¿Es superávit o déficit? Eso es lo que ustedes tienen que encontrar. Y después le pido que me grafiquen todo lo que hablamos. Digamos, ¿qué tipo de gráfico quiero que hagan? Esto. ¿Por qué? Porque está sintetizando todos los ítems solicitados en el ejercicio. Son las 7 de la tarde. 7:15 empezamos. Voy a esperar que ustedes a las 7:15 me empiecen a dar los números. ¿Estamos? Trabajemos un poquito, chicos.
¿Cómo vamos? ¿Están Mal. trabajando? ¿Están trabajando? Sí, sí, no me dio el ingreso de equilibrio, no sé si tengo mal el gasto autónomo, ok, pero bueno, ahora lo vemos juntos. Bueno, te fijaste ¿cuánto te dio el multiplicador? Claro, no sé si me dio bien el multiplicador, me dio 3,5, pero no sé si me dio bien. Sí, está bien el multiplicador. ¿Y los componentes autónomos? 1220 me dio. Sí, está bien. Está bien, entonces el ingreso de equilibrio está bien. Los 3,57. Trabajás con dos decimales por lo menos. Bueno, Los 3,57 por los 1.220 te da el ingreso de equilibrio y con ese ingreso de equilibrio te tiene que dar la identidad.
Bueno, veamos. Lo siguiente. Tenemos la expresión del consumo. El consumo es igual a 1000 más 0,8 ¿de qué cosa? Del ingreso disponible. ¿Y a qué igual al ingreso disponible? Al ingreso más las transferencias menos los impuestos, que serían menos 150 menos 0,1 del ingreso. Todo esto es el consumo, más los 100 de inversión y los 200 del gasto público, ¿ok? Ojo con sumarle además las transferencias, porque ustedes ya vieron en el capítulo 1 por qué las transferencias no van en el método del gasto, ¿sí? Van acá, sí, porque forma parte del ingreso disponible, pero no es que van acá como componente adicional en el gasto público. Bien, entonces voy a calcular. Voy a hacer la distributiva, 0,8 por el ingreso, más por más 0,8 por 50, menos 0, el micrófono, chicos, menos 0,8 por 150, más por menos 0,8 por 0,1, ¿sí? Más los 300 que suman estos dos valores. Bien. Entonces voy a sumar todos aquellos componentes que no dependen del nivel de ingreso, que no es otra cosa que los gastos autónomos. ¿Qué voy a sumar? 1000, 0,8 por 50, menos 0,8 por 150, más 300. Todo lo que está en rojo me suma 1000, bueno, acá hice otro paso más 40, menos 120, más 300, todos suman 1220. ¿Qué sería eso? El gasto autónomo. Más 0,8 menos 0,8 me da 0,72 del ingreso. O sea, la demanda es esta expresión algebraica. La ordenada al origen es de 1220 y la pendiente de 0,72. Ok, ese es el primer punto. Después me pide el cálculo del multiplicador. Entonces yo tengo que seguir. Profe. Sí. Le quería consultar la parte del paréntesis. Sí. ¿Lo puede repetir? Chicos, esto es matemática, hagan la distributiva, 0,8 por el ingreso, más por más 0,8 por 50, más por menos 0,8 por 150. ¿Sí? Entonces, yo tengo que despejar el ingreso, voy a pasar estos 0,72 del ingreso, lo voy a pasar al otro lado. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Por qué? Porque yo empecé, digamos, el punto de partida mío es ingreso igual a la demanda agregada. La demanda agregada es todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? El ingreso menos 0,72 del ingreso, porque está sumando, lo paso al otro lado, restando, por los componentes autónomos. Acá saco factor común ingreso, ¿y qué es lo que me queda? El ingreso es factor común de 1 menos 0,72. Esto va a ser igual a los gastos autónomos. Le espejo el ingreso. Despejo el ingreso y me va a quedar este paréntesis que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, pero ya lo resolví acá como para ir acortando los pasos. 1 menos 0,72 me da 0,28. 0,28 está multiplicando, paso al otro lado dividiendo 1 sobre 0,28 por los componentes autónomos. Como el ejercicio me pide el valor de multiplicador, por eso hago esto 1 sobre 0,28
y esto me da igual a 3,57 el multiplicador. ¿Estamos? Entonces, el ingreso de equilibrio va a ser igual a los 3,57 por los componentes autónomos, 1220. Y esto es igual a lo que tenemos acá, a los 4.355,4. ¿A ese resultado llegaron? Sí, profe. Perfecto. Ahora voy a verificar la identidad, voy a ver si con este ingreso que he calculado acá, se me da esta igualdad. Entonces, ¿qué hago? Armo la función ahorro, le sumo los impuestos, que son todo esto, y va a ser igual a inversión más gasto más transferencias, que son 100 más 200 más 50, o sea que tengo acá 350. Bien, entonces yo acá hago la distributiva, igual que hice acá, 0,2 del ingreso por el ingreso de equilibrio más, y así sucesivamente, y en el ingreso voy a reemplazar por el ingreso de equilibrio. ¿Cuál ingreso de equilibrio? El que calculé anteriormente. Entonces yo lo reemplazo en la función, ¿sí? Y toda esta expresión me tiene que dar un valor muy cercano a los 350. ¿Por qué digo cercano? Porque de acuerdo a si ustedes hayan arrastrado todos los decimales de la calculadora o hayan trabajado con 2 o 3, es medio difícil que le dé exactamente 350, pero con que le dé 345, 349, de esa forma está aceptable, entonces es idénticamente igual a los 350. De esa forma verificaron la identidad. ¿Ustedes le dieron eso? Yo tenía un error, pero ya me puedo dar cuenta, así que sí. Ok. Con esto ya lo podés corregir, ¿verdad? Sí. Perfecto. La otra consigna era, ¿cuál era el ingreso que hacía que el equilibrio presupuestario, en qué nivel de ingreso se daba el equilibrio presupuestario? Entonces, el saldo presupuestario dijimos que es igual a los impuestos menos los gastos. Los gastos tengo el gasto más las transferencias, ¿sí? Porque el gobierno realiza gasto en bienes y servicios y además otorga transferencias. Entonces yo lo reemplazo por la función que tengo y digo, los impuestos son 150 más 0,1 del ingreso, menos 200 de gastos, menos 50 de las transferencias. A mí esa expresión me tiene que dar 0. Para darme 0, yo lo tengo que despejar. ¿Estamos? Yo tengo que despejar esta función. Cuando yo despejo, voy a llegar a una expresión de este tipo. Menos 100 más 0,1 del ingreso. Porque ahora tengo 150 menos 250 me va a dar los 100 negativo, más 0,1. Entonces yo despejo este nivel de ingreso y ¿qué es lo que me va a quedar? 100 sobre 0,1. Y eso me va a dar 1000. ¿Estamos? Si yo llevo estos 1000 acá, esos 1000 que encontré, ¿cuánto me va a dar el saldo presupuestario? Y me va a dar 0, porque justamente esos 1000, ¿de dónde lo deduje? De igualar la expresión a 0. Entonces, ¿qué es lo que digo? Este ingreso que estoy marcando acá es igual a 1000. ¿Por qué? Porque para 1000 los impuestos son iguales a los gastos, que es la línea punteada roja. ¿Estamos? Bien. Y la otra cosa es preguntar, ¿cuál es el saldo presupuestario con este ingreso a la economía? Bueno,
El ingreso de la economía a mí me da 4.354. Pues bien, entonces vengo y lo reemplazo en la función presupuesto y yo digo 150 más 0,1 del ingreso, ¿sí? Porque esta es la expresión del saldo presupuestario, menos los 250, que es gasto más las transferencias. Yo reemplazo el ingreso de equilibrio con el que encontré en el punto anterior, y encuentro con que el saldo presupuestario es positivo. ¿De cuánto? De 355. ¿Y qué sería el superávit fiscal? Entonces, el ingreso acá de equilibrio, sería los 4.000 y pico. Con ese ingreso de equilibrio, yo encuentro un saldo superavitario. ¿Por qué? Porque los impuestos son mayores a los gastos. Y eso es lo que encontré acá. El gráfico, vuelvo a repetir, sería de esta forma. ¿Qué tendrían que ponerle ustedes cuando se le pida un ejercicio? Poner los valores que se le da el ejercicio, pero es idénticamente igual a esta gráfica. ¿Se entendió? Ejercicios similares lo van a tener en la práctica. Sí, profesor. Perfecto. Bien, vamos entrando en la última parte. Profe, ¿podés mostrar de nuevo las consignas? Creo que me faltó una. ¿Estas? Sí. Ahí está, gracias. Listo. Vamos a entrar al tema estabilizadores automáticos. Estabilizadores automáticos, ustedes tienen un apunte que también ya lo he subido ayer. Son componentes que tiene el presupuesto público, tanto de gasto como de recursos, que responden a fluctuaciones del ciclo de la economía, ¿sí? Como dice la palabra, la denominación, estabiliza la actividad económica. Ustedes saben que los ciclos económicos tenemos una parte de cima, luego cuando entra en la recesión y luego cuando va al crecimiento, ¿no? Tiene un comportamiento como una U, una B corta. Esos ciclos pueden ser muy bruscos o muy suaves, ¿sí? Apenas una lomada, o pueden ser con muchos picos y valles muy profundos. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? Cuando caemos muy brusco y cuando nos recuperamos también muy rápido, pero volvemos a caer. Son ciclos muy cortos los de la Argentina en país. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que esos ciclos sean más suaves y que duran más. Y hay distintas herramientas del presupuesto público que hace que esas curvas de recesión, de crecimiento, de depresión, sean más suavizadas, ¿sí? Sean más suaves, porque eso sería como un comportamiento más cómodo para el crecimiento económico. Entonces, están los estabilizadores automáticos que tienen un comportamiento anticíclico, ¿sí? Como dice acá, porque generan superávit fiscales en las etapas de auges y déficits fiscales en el tema de la recesión o en la depresión. ¿Cuáles son esos estabilizadores automáticos? Especialmente los más usados, el tema de las transferencias o políticas impositivas. Son muy útiles a la hora de estabilizar la economía. Chicos, les voy a poner un ejemplo. En época de recesión, lo que se busca es que el Estado salga a otorgar subsidios a las personas de bajos ingresos para que no dejen de consumir y de esa forma la recesión no sea tan brusca, sino que sea menos brusca posible, ¿sí? O el tipo tipo impositivo, aplicando una alícuota impositiva
ya sea aumentando o disminuyendo, hace que esos ciclos se suavicen en épocas de crecimiento o en épocas de recesión. Siempre se dice que en época de recesión el Estado tiene que salir a dar subsidios. Ok, pero una vez que se fue la recesión, tiene que dejar de dar subsidio, porque si no, se genera déficit fiscal, porque los subsidios se convierten en permanentes, dejaron de ser temporarios y se convierten en permanentes. ¿Qué significa esto? Que aun cuando estamos en recuperación se sigue dando subsidio, eso tiende a generar resultados deficitarios en las cuentas públicas. Lamentablemente en la Argentina, cada vez que estamos en recesión, el Estado sale a subsidiar. Por ejemplo, en tema de la pandemia, se dio subsidio, aumentaron las AUH, las asignaciones universales, se salieron con los IFE, se dio más subsidio a las personas para que no sintieran tanto el cimbronazo. Ok, pero ahora que estamos en una etapa, no le digo plena recuperación, pero como nos estamos recuperando, se tiene que dejar de otorgar esos subsidios porque si no está generando un gasto en el presupuesto que esto a su vez genera un déficit en las cuentas públicas. ¿Estamos? Entonces, ese es el rol de los estabilizadores automáticos, suavizar los ciclos económicos. Miren, aplicar una política, voy a empezar al revés, una política fiscal expansiva. ¿Qué es política fiscal expansiva? Que el gobierno incremente los gastos, que incrementa las transferencias o que disminuya los impuestos. ¿Cuál es el sentido de eso, de aplicar estas políticas fiscales expansivas? De que la gente tenga renta, tenga ingreso disponible. ¿Para qué? Para aumentar el consumo. Al aumentar el consumo aumenta la inversión. Estos dos componentes son los de la demanda. Entonces, esto produce un incremento en la demanda. Al aumentar la demanda, aumenta el crecimiento económico, hay más empleo, pero al aumentar la demanda también aumentan los precios. ¿Estamos? Esto es por el lado de las herramientas que tiene el Estado, pero por el otro lado están las políticas monetarias expansivas. ¿Qué es esto? Lisa y llanamente, la emisión monetaria. No sé si ustedes lo están sintiendo, especialmente en las discusiones que se dan en los canales de noticias, de política, donde le pide al Estado que deje de emitir. ¿Por qué? Porque eso genera inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emite para dar más subsidios, para asistirlo más, para aumentar las AUH, saca las jubilaciones para las personas, para las mujeres que cuidan hijos sin haber hecho los aportes. O sea, ¿qué está haciendo? Inyectando dinero, pero está emitiendo, está con la maquinita imprimiendo billetes, ¿sí? Entonces, eso en el corto plazo, si bien genera un mayor consumo, una mayor inversión, también genera una mayor, digamos, esto impulsa la demanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Está incrementando el gasto y esto está generando un mayor déficit del presupuesto. Genera crecimiento, genera empleo, pero también está subiendo los precios. Si eso es permanente, es generalizado, es inflación. ¿Estamos? Entonces, en las recesiones económicas, en las recesiones de demanda, las políticas expansivas son ideales cuando el país entra en crisis. Pero una vez que sale de las crisis, tiene que levantar esas políticas expansivas. Si no, seguimos generando déficit y a la larga generamos inflación. ¿Estamos? ¿Se entiende? En el largo plazo podemos generar mayor déficit y mayores precios. Los invito a ver, acá les puse un link para que vean el tema, cómo está explicado, es muy práctico, muy didáctico, pónganlo ustedes en el Google y vean la presentación y los va a ayudar a graficar este tema.
Bueno, lo mismo que pasa con las políticas fiscales o monetarias expansivas que generan este déficit público, están a la inversa las políticas que son contractivas. Contraer el gasto, aumentar los impuestos, no dar subsidio, aumentar la tasa de interés, todo eso hace contraer la economía. Si contrae la demanda, no se genera crecimiento económico, no hay empleo y tampoco, digamos, hay una deflación. Creo que lo vimos en el capítulo de 1, cuando vimos inflación. Lo contrario de inflación es deflación, caída de precios. Una caída de precios es porque cae la demanda. Si cae la demanda no hay empleo, no hay crecimiento. Entonces, en expansiones, las políticas contractivas son buenas recetas para enfriarla, tratar de bajar un poco los precios, pero esto no puede ser a largo plazo. ¿Estamos? Entonces, las políticas contractivas, ya sea fiscales o las políticas monetarias, es cuando queremos enfriar un poco la economía, pero no del todo, porque si no caemos en una recesión profunda. ¿Estamos? Por último, tenemos lo que es el multiplicador del presupuesto equilibrado. El multiplicador del presupuesto equilibrado, acá dice, ¿qué sucede? Por ejemplo, el gobierno dice, bueno, yo quiero aumentar el gasto, qué sé yo, voy a suponer que quiere aumentar el sueldo a los empleados públicos. Y dice, bueno, voy a aumentar el gasto y para financiar ese gasto voy a aumentar los impuestos en la misma magnitud. Qué sé yo, por decirles algo, el gasto aumenta en 100, ¿sí? Pero voy a aumentar los impuestos autónomos en la misma magnitud para no generar un déficit del presupuesto. La pregunta es, ¿cuál es el efecto en la economía? Si el Estado quiso aumentar el gasto para que la gente tenga más para consumir, va a aumentar la demanda. Pero por el otro lado dijo que va a aumentar los impuestos, ¿sí? Para financiar ese gasto. Uno rápidamente puede pensar, y el efecto va a ser nulo en la economía. No, no va a ser nulo. Y yo les voy a dejar como medio como una incógnita porque tienen un ejercicio en el trabajo práctico para que ustedes lo miren. El efecto no va a ser nulo. ¿Por qué no va a ser nulo? Por el tipo del multiplicador que tenemos. ¿Sí? El efecto en la actividad económica va a ser en la misma cuantía que se incrementó el gasto. O sea, que el multiplicador va a ser igual a 1. Si el gasto aumentó en 100, el ingreso va a aumentar en 100. Para que esto suceda, el multiplicador es 1. Entonces se dice que el multiplicador es del presupuesto equilibrado. Yo lo dejo planteado, le hice la aclaración, pero lo van a ver con un ejercicio en el trabajo práctico. ¿Estamos? Esto se da para determinado tipo de impuesto. ¿Estamos? Entonces, ¿y por qué lo usa? Es cuando se quiere incentivar la economía, se quiere incentivar, reactivar un poco la economía sin alterar el presupuesto público. ¿Y por qué dice sin alterar? Y sí, porque aumentó el gasto y también aumentó los impuestos porque dice, no quiero generar déficit con el aumento del gasto, entonces lo voy a cubrir con el aumento de los impuestos. Eso se da para determinado tipo de impuestos. Entonces, el resultado final de esto es que la economía sí va a incrementar y se va a incrementar en la misma cuantía del gasto. Si se da eso, es porque el multiplicador es 1. De eso estamos hablando del multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Sí? Esto lo van a ver graficado y mejor expresado cuando hagan el cálculo del ejercicio. Hasta acá llegamos al tema del sector público, chicos. Espero que me hayan entendido. Tienen bastante para leer. Agarren las presentaciones, que ya lo tienen también ya dispuesto en el Facebook,
y que las presentaciones sirvan de guía para la lectura del material que tienen que leer. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Por ahí del último tema, pero como usted dijo, lo vamos a ver mejor en un ejercicio para poder... Claro, en un ejercicio, porque digamos, no le quiero repetir el mismo ejercicio porque está muy práctico. Es esto. ¿Por qué? Porque cuando yo se lo planteo, rápidamente uno me puede decir, profe, si aumenta el gasto en 100 y lo va a financiar con impuestos que también lo va a aumentar en 100, el efecto es nulo. Es nulo en el efecto presupuestario, en el resultado presupuestario. Pero yo no estoy buscando el tema del resultado en el presupuesto. Yo digo, si pasa eso en la actividad económica, ¿el efecto también es nulo? No, no va a ser nulo. Va a ser en la misma cuantía del gasto. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con los multiplicadores. Y eso lo van a ver en el trabajo práctico. Ahí van a encontrar que el multiplicador en este caso es igual a 1. ¿Estamos? Creo que la semana que viene tenemos la semana del estudiante, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. A ver, déjenme recordar el calendario porque no me acuerdo. No me acuerdo cómo teníamos planificadas las clases. Mañana recuerden la consulta, ¿sí? Con Carolina. Un toque, por favor. Bien. Estamos en 16 de... Mostrar. Estamos en 16, terminé con el sector público. La semana siguiente es semana del estudiante y el lunes sector público. ¿Por qué sigo con el sector público si yo ya terminé con el sector público? Bueno, vamos a hacer una reasignación de todas formas. Pasada la semana del estudiante, dice el cronograma que yo tendría que seguir con el sector público. De todas formas, lo voy a agarrar ese día y vamos a hacer un repaso de todo y le hago un gran trabajo práctico que es diferente al trabajo práctico que van a ver las chicas posteriormente el miércoles 29. ¿Estamos? Es más, si quiere, lo agarramos como consulta general porque al lunes siguiente ya tienen el primer parcial. ¿Les parece? Sí, profe, el trabajo práctico de esto, ¿cuándo lo subiría entonces? El trabajo práctico del sector público, no, después de la semana del estudiante, pero no va ya para el parcial, no va para el parcial. Ah, buenísimo. Bueno. No, lo del parcial va hasta lo que acabo de exponer. O sea, tendrán cuestiones teóricas, no tendrán cuestiones prácticas. Entendió. Buenísimo, profe. Perfecto. Gracias. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, ¿sí? Aprovechen mañana la consulta, saquen el jugo a Carolina, todas las preguntas, ¿sí? Y cualquier cosa lo estamos viendo el lunes siguiente. Lo estamos hablando. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.